Bueno, aquí tenemos dos bloques a los cuales se les va a ejercer una fuerza constante de 90 newtons. Y nos dicen que el primer bloque pesa 10 kilogramos, por lo tanto la fuerza vertical hacia abajo sería 100 newtons. Y tenemos otro bloque pequeño cuya masa es de 6 kilogramos, por lo tanto hay 60 newtons dirigidos hacia abajo. La fuerza normal en este caso sería igual a 100 newtons también para el primer bloque, el bloque más grande. Y como dato nos dicen que para el bloque A el coeficiente de rozamiento cinético es 0.4. Por lo tanto, para hallar la fuerza de rozamiento que ejerce sobre el bloque grande, tenemos que multiplicar la normal por dicho coeficiente, que en este caso sería 40 newtons. Análogamente, para el bloque pequeño tenemos una fuerza normal de 60 newtons y la correspondiente fuerza de rozamiento, la cual se opone al movimiento, se obtiene multiplicando la fuerza normal multiplicado por el coeficiente mu para este bloque, que es 0.3. 0.3 por 60 sería 18 newtons. Entonces, como primer paso, lo que vamos a hacer es considerar a los dos bloques como todo un sistema y vamos a aplicar a lo largo de la dirección horizontal la segunda ley de Newton, donde las fuerzas a favor del movimiento serían esta fuerza constante que es de 90 newtons dirigida hacia la derecha, por lo tanto es positiva, y las fuerzas de rozamiento que se oponen al sistema. En este caso se opone 40 newtons y aquí 18 newtons. Eso lo hemos colocado como fuerza resultante y la masa del sistema sería simplemente la masa de los dos bloques multiplicado por la aceleración. Entonces, despejando de dicha ecuación, obtenemos que la aceleración de todo el sistema es igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Ahora nos piden la fuerza de reacción entre los bloques. Entonces vamos a trasladar esta fuerza aquí. Y vamos a considerar que la fuerza dibujada en color naranja es la fuerza de contacto entre ambos bloques. Recordemos que aquí teníamos 100 newtons y aquí 40 newtons y aquí teníamos 60,18. Entonces, dado que el sistema de los dos bloques acelera con 2 metros sobre segundo al cuadrado, ello implica que cada uno de los bloques poseerá la misma aceleración. Digamos que el valor de la fuerza de reacción entre los bloques tiene un valor de R. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a aplicar la segunda ley de Newton para el bloque pequeño que se encuentra a la derecha. Es decir, vamos a igualar a todas las fuerzas resultantes con la masa multiplicada por la aceleración. Note que la fuerza de reacción apunta hacia la derecha, es decir, al sentido positivo, el cual coincide con la dirección de movimiento, y la única fuerza que se opone en la dirección horizontal es la fuerza de rozamiento de 18 newtons. Como estamos aplicando la segunda ley de Newton para este caso, decimos que la masa del bloque por dato, el bloque pequeño es de 6 kilogramos, lo hemos colocado aquí, y la aceleración que hallamos es la misma aceleración que experimenta el sistema, igual a 2 metros por segundo. Por lo tanto, despejamos el valor de R y este tendría un valor de 30 newtons, es decir, 30 newtons es la fuerza de contacto entre los dos bloques a medida que ellos se desplazan como un conjunto con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Respuesta C. En el siguiente problema tenemos este tablón de color marrón de 25 kilos y se le va a jalar con una fuerza constante horizontal de 175. Lo que va a ocurrir es que el bloque va a tender a regresarse hacia la izquierda, pero la fuerza de rozamiento entre el bloque y el tablón va a hacer que esta fuerza sea la causante del movimiento hacia la derecha de este bloque pequeño, tal y como se muestra en la figura. Note que el tablón se va a mover hacia la derecha a causa de la fuerza constante de 195 newtons. Y como vemos que respecto de la posición inicial, el bloque se ha desplazado hacia la derecha. Esto significa que existe una fuerza en la dirección horizontal que ha generado este movimiento del bloque. Esta fuerza no es más que la fuerza de rozamiento entre el bloque y el tablón, el cual necesariamente tiene que estar dirigida hacia la derecha, porque vemos que el bloque
tiene un movimiento hacia la derecha y la única causante de ese movimiento tendría que ser la fuerza de rozamiento. Entonces, como primer paso, lo que vamos a hacer es graficar el diagrama de cuerpo libre para el tablón para encontrar así la aceleración con la que se mueve el tablón. Tenemos una fuerza horizontal de 175 newtons por dato y sobre él se ejerce una fuerza constante a la derecha de 175 newtons y tenemos que hacia la izquierda se ejerce una fuerza, la cual es la fuerza de rozamiento que ejerce el bloque pequeño sobre el tablón. Como dato, la masa del bloque pequeño es de 5 kilogramos, por lo tanto, la fuerza de gravedad es igual a 50 newtons, dado que G es igual a 10. Ahora, como nos dicen que por dato el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la superficie del tablón es igual a 0.5, esto significa que la fuerza de rozamiento es numéricamente igual a la mitad de la fuerza normal que ejerce el tablón sobre el bloque pequeño de 5 kilogramos. Por lo tanto, si la fuerza normal entre el bloque y el tablón es igual a 50 newtons, la fuerza de rozamiento sería igual a la mitad, 25 newtons. Ahora, esta fuerza de 25 newtons, la cual es una fuerza de rozamiento que está dirigida hacia la derecha, es la fuerza que ejerce el tablón sobre el bloque pequeño de 5 kilogramos. Así que, por la tercera ley de Newton, por acción y reacción, lo que tendríamos es que la fuerza de rozamiento que ejerce el bloque pequeño sobre el tablón es numéricamente igual, pero con dirección contraria. Es decir, acá tenemos 25 newtons que se ejercen en dirección contraria al movimiento del tablón con respecto al piso, el cual por dato es una superficie lisa. Entonces, solamente considerando el tablón, teniendo estas dos fuerzas, dado que en la dirección vertical no nos interesa, ya que existe equilibrio en esa dirección y el movimiento solamente ocurre en la dirección horizontal, aplicamos la segunda ley de Newton para el tablón, donde la fuerza resultante sería igual a masa por la aceleración del tablón. Tenemos pues que la fuerza resultante es la fuerza dirigida a favor del movimiento menos la que se encuentran en contra, la que hemos puesto acá, y la masa del tablón por dato es de 25 kilogramos. Entonces, teniendo así que la aceleración del tablón es igual a 6 metros sobre segundo al cuadrado. Análogamente, lo que vamos a hacer ahora es hallar la aceleración que experimenta el bloque pequeño de 5 kilogramos debido a la acción de la fuerza de rozamiento que ejerce el tablón sobre dicho bloque. Recordemos que la fuerza de gravedad para el tablón era de 50 newtons, por lo tanto la fuerza normal también es de 50, y como el coeficiente de rozamiento cinético es igual a 0.5, esto nos ayuda a deducir que el valor de la fuerza de rozamiento es numéricamente igual a la mitad de la fuerza normal. Es decir, tenemos 25 newtons apuntando hacia la derecha. Y esta fuerza de rozamiento es la única fuerza que genera la aceleración en dicho bloque. Entonces, aplicando la fuerza resultante igual a masa por aceleración del bloque, reemplazamos los datos y tenemos que la aceleración con la que avanza el bloque hacia la derecha es igual a 5 metros sobre segundo al cuadrado. Note que la aceleración del bloque pequeño es menor que la aceleración del tablón, y esto tiene sentido ya que el tablón se encontrará mucho más adelante que el bloque, es decir, el desplazamiento del tablón es mucho mayor. Como podemos ver aquí, la aceleración del bloque es menor, por lo tanto el bloque avanza a una distancia menor que el desplazamiento que avanza el tablón. Ahora, si consideramos que tanto el bloque como el tablón se encuentran inicialmente en reposo, tenemos la velocidad inicial 0 para ambos, tanto para el bloque como para el tablón. Tenemos la aceleración de cada uno de ellos, donde uno de ellos se mueve a 5 y el otro a 6. Por lo tanto, tenemos que para un tiempo transcurrido t, podemos encontrar el desplazamiento de cada uno de los bloques aplicando la siguiente fórmula que he colocado aquí. Donde para el caso del tablón tenemos que el desplazamiento hacia la derecha, al cual lo hemos llamado x, es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ya que estamos considerando que ambos, tanto bloque como el tablón, parten del reposo.
De igual manera, tenemos que para el bloque que inicialmente se encontraba en reposo, aplicando la fórmula mencionada aquí, tenemos que el desplazamiento del bloque es igual a 1/2 de la aceleración del bloque por el tiempo al cuadrado. Ahora recuerde que por dato la longitud del tablón era igual a 2 metros. Entonces, si nosotros queremos saber el tiempo transcurrido hasta que el bloque pequeño abandone el tablón, lo que tendría que ocurrir es que el desplazamiento del tablón menos el desplazamiento del bloque debería ser igual a la longitud del bloque, es decir, 2 metros. Otra manera de decirlo es que la posición relativa del bloque respecto al tablón debería ser igual a 2. Y recuerde que para hablar de un desplazamiento relativo, lo que matemáticamente esto significa es que tenemos que restar el desplazamiento del tablón menos el desplazamiento del bloque. Y esto debería ser igual a 2. Ya que si consideramos la línea naranja como nuestro eje de coordenadas, tendríamos que este valor lo hemos llamado x del bloque, y a esta pequeña superficie externa del tablón vamos a identificarlo como la posición o desplazamiento del tablón, x sub t. Aquí tenemos x sub t menos x sub b. Entonces, en el caso de que el bloque pequeño abandone el tablón, lo que tendría que ocurrir ahí es que la diferencia de posiciones de x sub t menos x sub b debería ser igual a 2. Entonces simplemente lo que hacemos aquí es reemplazar tanto la ecuación 1 como la ecuación 2 en esta última ecuación que hemos escrito acá. De aquí simplemente podemos despejar el valor de 2, el 1/2 lo mandamos hacia la derecha y la diferencia de aceleraciones la mandamos a dividir porque nos piden cuál es el tiempo que tiene que transcurrir desde el inicio para que ocurra que el bloque se desprende del tablón. Entonces lo que hemos hecho acá es simplemente reemplazar valores. La aceleración del tablón la habíamos calculado aquí, que vale 6, y la aceleración del bloque pequeño la habíamos calculado aquí, que vale 5. Entonces, si reemplazamos valores, notamos que luego de 2 segundos ocurrirá la condición que nos pide el problema. Es decir, ocurrirá que el pequeño bloque abandona la superficie del tablón. En el siguiente problema tenemos este coche el cual acelera con un valor constante. Y como dato nos dicen que este bloque que se encuentra dentro del coche desciende con rapidez constante. Eso quiere decir que si realizamos el diagrama de cuerpo libre de este bloque, tendríamos que decir que en la dirección vertical la fuerza resultante es igual a 0. Para ello vamos a colocar dentro del coche un observador no inercial, de manera que para esa persona el bloque sentiría una fuerza adicional hacia la izquierda, cuyo valor es igual a la masa por la aceleración del coche, donde la masa corresponde a la masa de este bloque. Entonces, para un observador no inercial que se encuentra dentro del coche, tendríamos que la fuerza resultante en la dirección vertical y de igual manera en la dirección horizontal debería ser igual a 0, porque el bloque realiza un MRU, es decir, se mueve con rapidez constante. Entonces, si en la vertical ocurre equilibrio, tenemos que el peso es una fuerza dirigida hacia abajo cuyo valor es igual a mg. Y tenemos aquí el valor de la fuerza de rozamiento, kinetic force, fuerza de rozamiento cinético. Y aquí tendríamos la fuerza normal, cuyo valor debería ser igual a la masa por la aceleración del coche. Esta es una fuerza ficticia que aparece cuando utilizamos un observador no inercial. Entonces, para hallar este valor de A, nos dicen que el coche realiza un MRV.
Entonces digamos que el coche, inicialmente tiene una velocidad inicial v sub 0. Y vamos a dibujar este desplazamiento de aquí a acá, sería 1 segundo. Entonces, si el coche tiene una aceleración a, quiere decir que cada segundo la rapidez va a aumentar en un valor igual a a. Por lo tanto, deducimos así que luego de 1 segundo la velocidad del coche es igual a v sub 0 más a. Análogamente, si la siguiente posición es otra vez 1 segundo después, la velocidad final será igual a la velocidad inicial sumado más a. Para esto estoy usando la fórmula que velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, por dato, este desplazamiento es igual a 5 metros. Y el siguiente desplazamiento para el siguiente segundo es igual a 25 metros por dato. Entonces, con estos datos lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula donde el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Note que para este primer tramo hemos considerado 1 segundo transcurrido, por lo tanto t es igual a 1 y a este 5 le hemos llamado v sub 1. Y reemplazando t igual a 1 tenemos esta expresión. Para el siguiente tramo, el cual el desplazamiento lo hemos llamado d2, tenemos que la velocidad inicial es v sub 0 más a. Entonces, esta expresión estaba multiplicada por el tiempo, pero como estamos considerando que ha transcurrido 1 segundo, el valor de t no lo hemos puesto. Simplemente estamos aplicando esta fórmula de aquí para este caso donde la velocidad inicial es v sub 0 más a. Más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí había un tiempo al cuadrado, pero como t vale 1, este t se elimina y solamente tendríamos la siguiente expresión. Entonces, como nos dan de dato d1 igual a 5 y d2 igual a 25, lo que podemos hacer aquí es restar la ecuación 1 con la ecuación 2. Para ser más exactos, hemos hecho d2 menos d1, la ecuación 2 menos la ecuación 1. Y según estas ecuaciones, si hacemos la diferencia, vamos a notar que este valor se cancela con este y este valor se cancela con este. Por lo tanto, la diferencia de d2 menos d1 nos da igual al valor de la aceleración. Entonces, como teníamos de dato que d2 vale 25 y d1 vale 5, deducimos que la aceleración con la que se mueve el coche es igual a 20 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, para el observador no inercial diríamos que la fuerza dirigida hacia la izquierda es igual a la masa multiplicado por la aceleración, que vale 20. Por lo tanto, esto vale 20 por m. Como en la dirección horizontal para el observador no inercial existe equilibrio, decimos que la fuerza normal debería ser igual a esta fuerza en color naranja dirigida en sentido contrario. Por lo tanto, el valor de n es igual a 20m. En la dirección horizontal hemos hallado la fuerza normal y en la dirección vertical vamos a hallar la fuerza de rozamiento. Teniendo la fuerza normal y la fuerza de rozamiento, simplemente al realizar el cociente obtendríamos el coeficiente de rozamiento entre el coche y el bloque. Entonces, analizando en la vertical, la fuerza resultante sería igual a la masa por la aceleración del bloque. Ahora, note que como el bloque se está moviendo hacia abajo, vamos a considerar nuestro eje positivo la dirección dirigida hacia abajo, donde la fuerza a favor del movimiento es igual a m por g, es decir, 10m, y la fuerza que va en sentido contrario al movimiento es la fuerza de rozamiento cinético. Y esto es igual a la masa por la aceleración del bloque. Ahora, como el bloque en la dirección vertical se mueve con rapidez constante, la aceleración del bloque en la dirección vertical es 0. Por lo tanto, deducimos que la fuerza de rozamiento debería ser igual a 10m.
Entonces, para hallar el coeficiente de rozamiento cinético, UK, lo que tenemos que hacer es dividir la fuerza de rozamiento cinético entre la normal. Tenemos aquí la fuerza de rozamiento cinético y tenemos aquí la normal. Note que ambos valores dependen de m, y como aquí se va a realizar un cociente, este valor de m se cancela, obteniendo así un coeficiente de rozamiento cinético igual a 0.5. En el problema 4 nos hablan de un bloque que se va a soltar desde la posición A. Note que si se va a soltar, la velocidad inicial es igual a 0. También nos dan de dato que esta inclinación de la superficie tiene un ángulo de 37 grados y que el bloque se va a mover de esta manera y va a caer en un punto al cual lo vamos a llamar un punto C. Y nos piden calcular a qué distancia de esta superficie cae el bloque. Es decir, la longitud de este tramo es igual a d. También es dato que esta longitud vertical vale 11 metros. Entonces lo que vamos a hacer aquí en el bloque, en la superficie inclinada, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre, donde tenemos la fuerza de gravedad dirigida hacia abajo y la vamos a descomponer en la dirección paralela a la superficie y su correspondiente perpendicular, ya que nos hablan que hay rozamiento en el tramo AB. Entonces, si la masa del bloque es igual a m, la fuerza de gravedad es igual a 10m. Como la inclinación de la superficie AB es igual a 37, este ángulo con horizontal también vale 37. Como este es 53, este también es 37 grados. El 37 grados mira al 3, por lo tanto la fuerza aquí sería un valor de 6m y la perpendicular 8m. Tenemos así la fuerza normal, que es igual a 8m, porque en la dirección perpendicular no hay movimiento, por lo tanto hay equilibrio. Es decir, estas dos fuerzas se equiparan una a la otra. Y tenemos aquí la fuerza de rozamiento, que debería ser igual al valor de mu multiplicado por la normal. Por dato del problema, el coeficiente de rozamiento cinético debería ser igual a 0.25. Es decir, la cuarta parte de la fuerza normal es la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, aquí tenemos una fuerza de rozamiento de 2m. Podemos deducir entonces que en la dirección inclinada AB, la fuerza de rozamiento es igual a 4m dirigida hacia la derecha. Entonces este bloque se va a mover en esta dirección, obteniendo así la aceleración en el tramo AB igual a la fuerza resultante dividida entre la masa. La fuerza resultante es 6 menos 2 igual a 4m dividida entre la masa, que vale m. Por lo tanto, en el tramo AB el bloque acelera con una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar la siguiente fórmula, ya que el tramo d sub 1 igual a AB es dato. Tenemos la aceleración y la velocidad inicial, que es 0. Por lo tanto, tenemos 3 datos para el movimiento en la dirección inclinada. Por lo tanto, podemos hallar cualquier otro valor que necesitemos. Por ejemplo, podemos hallar el tiempo, ya que el bloque soltado en el punto A, la velocidad inicial es 0. Quedando no solamente que la distancia d1 igual a 12.5 es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tenemos entonces, aplicando esta fórmula, que 12.5 debería ser igual a 1/2 de la aceleración, que vale 4, es decir, 2, multiplicado por el tiempo al cuadrado. Es decir, podemos hallar el tiempo para el primer tramo, que es el tramo inclinado, igual a este valor. Otro dato que podemos hallar es la velocidad final, que es decir, la velocidad final correspondiente al punto B, que no es más que igual al valor de la aceleración multiplicado por el tiempo en ese tramo AB.
Como ya tenemos el tiempo, que es 2.5, y tenemos la aceleración, que es 4, tenemos el módulo de la velocidad final en el punto B, el cual sería igual al producto de la aceleración, que es 4, por el tiempo 2.5, obteniendo así un valor de 10 metros sobre segundo, 10 metros por segundo. Ahora lo que vamos a hacer es analizar el movimiento un instante después de que el bloque pasa por el punto B. Vamos a analizar la correspondiente dirección vertical y para ello vamos a hallar la velocidad vertical que tiene el bloque en el punto B. Decimos pues que el módulo de la velocidad en el punto B era igual a 10, y como esta superficie con la horizontal forma 37, aquí también formaría 37. Por lo tanto, si aquí teníamos 10 metros por segundo, aquí el valor de la velocidad vertical sería igual a 6 metros por segundo y aquí 8 metros por segundo. Lo que vamos a hacer es tener en cuenta que la velocidad inicial en la vertical vale 6, el desplazamiento del bloque en la vertical es igual a 11 metros, lo hemos colocado aquí, y el bloque, una vez que se desprende de la superficie inclinada, va a experimentar una aceleración de la gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado en la dirección vertical. Entonces vamos a aplicar la fórmula que ya conocemos todos, y si simplemente reemplazamos los valores, es decir, el valor de h es igual a 11, igual a la velocidad inicial que vale 6 por t, más un medio de la aceleración, un medio de 10, 5 por el tiempo al cuadrado. Entonces, resolviendo esta ecuación cuadrática, llegamos a que el valor de t debe ser igual a 1. Lo podemos verificar aquí porque si reemplazas t por el valor de 1, tenemos de que 5 más 6 es igual a 11. Entonces, el bloque desde esta posición B hasta que cae al punto C transcurre un segundo. Por lo tanto, el tiempo que tarda de ir a hacia C sería igual el tiempo en el tramo AB, que era igual a 2.5, más un segundo de aquí, de B a C, el tiempo total es igual a 3.5 segundos. Ahora, lo único que nos falta calcular es el desplazamiento horizontal que experimenta el bloque, el cual es la longitud de este tramo de aquí. Entonces, para ello analizamos el movimiento en la dirección horizontal y decimos que en el tramo B a C solamente actúa la fuerza de gravedad dirigida hacia abajo. Por lo tanto, solo existe aceleración en la dirección vertical, y en la dirección horizontal el bloque se mueve realizando un MRU. Entonces tenemos al bloque que se encuentra en la posición B y se mueve con una rapidez horizontal de 8 metros por segundo, porque la habíamos calculado ahí. Entonces el bloque se va a mover más o menos así y va a transcurrir desde el punto B hasta el punto C. Dijimos que transcurre un segundo. Por lo tanto, este valor de t es igual a un segundo. La rapidez con la que se mueve el bloque es igual a 8 metros por segundo. Por lo tanto, el valor de d sería igual a 8 metros. Teniendo así el resultado final del problema. El valor de d vale 8 y el tiempo total es 3.5. Clave B. En el problema 5 nos dicen que un conductor jala la caja dibujada aquí usando una cuerda que tiene una resistencia a la tensión de 200 newtons. Como nos piden la máxima aceleración que puede adquirir este bloque, el caso extremo ocurrirá en el momento en el que la fuerza que ejerce la cuerda sobre el bloque sea igual a la fuerza máxima que ésta puede soportar, es decir, la tensión estaría en el límite
200 newtons. Como el bloque tiene una masa de 25.3 kilogramos, la fuerza de gravedad dirigida hacia abajo tendrá un valor de 253 newtons. Esto por dato del problema. También nos dicen que el ángulo que forma la cuerda con la horizontal es igual a 16 grados. Por lo tanto, del triángulo notable podemos notar que la hipotenusa es como 25K. La dirección horizontal sería como 24K. Y la perpendicular sería como 7K. Igualando el valor de 200 a 25K, obtenemos un valor para K igual a 8. Por lo tanto, la fuerza en la vertical será 7 veces K, 7 por 8, 56 newtons. Tenemos una fuerza aquí de 56 newtons dirigida hacia arriba, y en la dirección horizontal sería igual a 24 por 8. Entonces tenemos la fuerza normal aquí y decimos que las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las fuerzas que van hacia abajo en la dirección vertical, porque en la dirección vertical la fuerza resultante es igual a 0. Entonces decimos que 253 debería ser igual a la fuerza normal más 56, obteniendo así un valor para la fuerza normal igual a 197. Note que si conocemos la fuerza normal, podemos conocer la fuerza de rozamiento, la cual actúa oponiéndose al movimiento, y su valor es igual a mu multiplicado por la normal. Por dato, el coeficiente de rozamiento cinético es igual a 1/5 por dato del problema. Es decir, la fuerza de rozamiento es la quinta parte de la fuerza normal. Entonces, ya teniendo todas las fuerzas en la dirección horizontal, aplicamos la segunda ley de Newton para encontrar la aceleración máxima. Es decir, la fuerza resultante entre la masa sería igual a la aceleración máxima. La aceleración es máxima porque la fuerza es máxima. Y la fuerza es máxima porque hemos tomado como valor de la tensión en esta dirección el máximo valor de la fuerza que puede soportar esta cuerda. Entonces tenemos que en la dirección horizontal tenemos 192 dirigido hacia la derecha, menos las fuerzas que se oponen al movimiento, 39,4. Y todo ello dividido entre la masa. Obteniendo así el valor de la aceleración máxima. Esto nos sale 6.031. Por lo tanto, la respuesta sería la clave D.